La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, se desarrolló entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo que se alinearon en dos bandos enfrentados, por un lado los aliados de la Triple Entente y por otro las potencias centrales de Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos, lo que convierte en una de las mayores guerras de la historia. Murieron más de 9 millones de combatientes, muchas causas de los avances tecnológicos de la industria armamentista que hizo estragos contra una infantería que usada de forma masiva y temeraria. El 28 de julio, el conflicto dio comienzo con la invasión de Serbia por Austria y Hungría, seguida de la invasión Bélgica, Luxemburgo y Francia por el Imperio Alemán, y el ataque de Rusia contra Alemania. Tras el avance alemán en dirección a París, se llegó a un alto y el frente occidental se estabilizó en una guerra estática de desgaste basada en una extensa red de trincheras que apenas sufrió variaciones significativas hasta 1917. En el frente oriental, el ejército ruso luchó satisfactoriamente contra Austria-Hungría, pero fue obligado a retirarse por el ejército alemán. Se abrieron frentes adicionales tras la entrada en la guerra del Imperio Otomano en 1914, Italia y Bulgaria en 1915 y Rumania en 1916. El Imperio ruso colapsó en 1917 debido a la Revolución de Octubre, tras lo que dejó la guerra. Al final de la guerra, cuatro potencias imperiales, los imperios alemán, ruso, austrohúngaro y otomano, habían sido derrotados militar y políticamente y desaparecieron. Los imperios alemán y ruso perdieron una gran cantidad de territorio, mientras el austrohúngaro y el otomano fueron completamente disueltos. El mapa de Europa Central fue redibujado con nuevos y pequeños estados y se creó la Unión de las Sociedades de Naciones. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. En los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar, científica al esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de 50 y 70 millones de víctimas. La guerra acabó con una victoria de los aliados del eje de 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y estructural social del mundo. La Organización de Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose en el escenario para la Guerra Fría, que se proclamó los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó influencia de las que habían sido dañadas, iniciaron una recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió con un esfuerzo para restablecer las relaciones de posguerra. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son, en Occidente, la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en el Oriente por la invasión japonesa de China. Las colonias británicas, neerlandesas y posteriormente el ataque de Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra. La resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados
En un primer momento, los países aliados estaban formando tan solo por Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma por ser atacados o tener tratados con los países agredidos se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. El caso de Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Además de los horrores propios de toda guerra, la Segunda Guerra Mundial introdujo formas de sufrimiento no acabables a la propia escala de la misma. Deportaciones masivas, campos de concentración y trabajo organizados en Europa por Alemania, contra judíos, homosexuales, esclavos, discapacitados, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, entre otros, que se convertían en campos de exterminio donde tendrían lugar el Holocausto. También Estados Unidos y otros países de América internando a sus ciudadanos a la ascendencia japonesa. Masacres masivas de población y prisioneros enemigos perpetrada por la fuerza japonesa principalmente en China y las alemanas en Rusia. Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas. Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses. Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamientos de cohetes.